En esta ocasión daremos término a las reflexiones sobre el libro de Job que hemos estado siguiendo a través de los programas anteriores, y vamos a ir inmediatamente al capítulo 42, libro de Job, que es el último capítulo del libro, el cual comienza diciendo: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hasta ahí voy a dar lectura a la palabra del Señor. Después de esto ya viene la parte en prosa donde se termina la historia, pero creo que lo medular del libro está justamente en las preguntas y respuestas, en los cuestionamientos que van haciendo todos. La gran ventaja que nosotros tenemos es que hemos leído el capítulo primero y sabemos por qué pasan todas las cosas. Sabemos qué es lo que está pasando con Job, pero los protagonistas de la historia no lo saben. Entonces están tratando en alguna forma de encontrar la razón del sufrimiento y llegamos al final del libro y nosotros seguimos sabiendo y ellos siguen sin saber. Es decir, cuando uno llega al final del libro de Job, no es que Dios vino y les dijo: bueno, ahora voy a explicar cómo es el asunto. No, no es así. Fue totalmente distinta la intervención de Dios. Cuando en el libro hablan los tres amigos y tratan de encontrar alguna culpa en Job y no la encuentran, hay una gran discusión donde ellos atacan y Job se defiende. Después, cuando ya no les queda nada más que decir, aparece Eliú, y es tal vez la palabra más sensata que hay. Él dice: bueno, no analicemos el pasado de Job porque no lo sabemos, pero analicemos las palabras presentes, porque creo que acá es donde se ha equivocado Job. Y entonces analiza eso. Y cuando Dios hace su aparición, uno dice: ahora Dios va a explicar esto, va a aclarar el asunto. Pero resulta que Dios no explica. No es un discurso intelectual que diga: voy a explicar el sentido de la prueba y del sufrimiento. Tampoco es un discurso compasivo de: Job, te comprendo. Es algo totalmente distinto. Es un discurso que dice: ubiquémonos en la realidad. Yo soy el creador, el sustentador, el soberano, por tanto ustedes no me pueden indagar ni sentarme en el banquillo. Y todo esto nos enrostra también a nosotros, que muchas veces frente a las decisiones de Dios tomamos actitudes que no son las correctas y Dios tiene que ponernos en nuestro lugar. Y el libro de Job lo que hace es poner al hombre en su lugar. Dios dice: yo no le rindo cuentas al hombre. No puede ser que el Dios eterno esté sentado en el banquillo del hombre, que es temporalidad. Que el Dios que es toda sabiduría se siente en el banquillo del hombre, que es sin conocimiento. No puede ser que el Todopoderoso sea juzgado por alguien que no tiene poder. El libro nos exhorta a viva voz a que nos ubiquemos en el lugar que nos corresponde, sobre todo en el momento del sufrimiento, que es precisamente cuando tendemos a perder nuestra ubicación. Porque hay gente que está ubicada toda su vida respecto a Dios, pero cuando llega el sufrimiento, cuando llegan los dolores y las pérdidas, pierden la dimensión de quién es Dios realmente. En el libro de Job hay 6 protagonistas, sacando la parte en prosa, por supuesto. Está Job, están los 3 amigos, está Eliú y está Dios. Ellos son los grandes protagonistas de esta historia. Pero ojo, hay un 7º protagonista que no podemos pasar por alto: nosotros mismos. ¿Por qué? Porque todos hemos sufrido o vamos a sufrir. Todos vamos a tener pérdidas en algún momento.
Seguramente no nos gusta la idea, pero va a llegar el momento donde el sufrimiento nos va a alcanzar y son cosas que tenemos que tener claras lo antes posible en nuestras vidas para que cuando lleguen no nos tomen por sorpresa. Recuerdo la historia de un antiguo pastor que sufría deficiencia cardíaca. Le habían colocado varios bypass. Cuando cumplió 70 años, un día se sentó frente a su esposa, le tomó la mano y le dijo: querida, seguramente esta década no la vamos a terminar juntos. Y yo tengo un montón de responsabilidades que tú no conoces. Entonces comenzó a preparar a su esposa sobre los trámites en el banco y otros trámites que él hacía regularmente. Y le decía: tienes que hacerlo así, tienes que firmar acá, tienes que entrevistarte con tal persona. Sin embargo, y por aquellas cosas de la vida, ella partió antes que él. Porque claro, nosotros no determinamos las cosas. El que las determina es Dios. Pero lo interesante es la conciencia que él tenía sobre el sufrimiento y la muerte. Muchos no hablan de estas cosas porque intentan eludir la realidad. Job reacciona en la última parte del libro, en esto que nosotros hemos leído, y concluye el diálogo. No leí la parte en prosa porque en palabras sencillas dice que Dios restituyó todo. Me interesa la reflexión que hace Job. En primer lugar, que nosotros no podemos penetrar en los misterios de Dios. No tenemos capacidad para penetrar en los misterios de Dios. El hombre es el ser más desarrollado de la creación. Es indudable que es así. Es el único ser en la creación que puede pensarse a sí mismo y que sabe lo que es la temporalidad. El animal no sabe que va a morir, pero el hombre sí. Mira para atrás y para adelante y sabe que hay una partida, pero a pesar de que somos los seres más desarrollados de la creación visible, estoy hablando de la creación visible, no de la invisible, no podemos alcanzar el conocimiento de Dios. ¿Cuánto nos costó entender que la tierra era redonda? ¿Cuántos siglos pensando y dando vuelta para darnos cuenta que la tierra no era un plano puesto sobre 4 elefantes y una tortuga abajo? ¿Cuánto nos costó entender que la tierra no es el centro y que gira en torno al sol? ¿Cuántos siglos para darnos cuenta que había leyes gravitatorias y aún no las podemos comprender en su cabalidad? Porque para determinar que el sistema es heliocéntrico, es decir, que el Sol está en el medio, Galileo tuvo que pelear a brazo partido y se salvó de que lo quemara la Inquisición porque vivía en Italia. Si hubiera vivido en España, dejaba las cenizas allí. Hay muchas cosas que no podemos explicar. Cuando Dios tuvo que explicar la creación al principio, allá en Génesis capítulo 1, dejó un poema acerca de la creación, porque no podía hablar científicamente porque nadie le entendería. Entonces deja allí un poema y hoy, siglo XXI de la era cristiana, aún hay muchas cosas que no podemos entender. Todo lo que sabemos hasta aquí es la suma de todas las generaciones que pasaron. Pablo a los Corintios escribe: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Qué quiso decir con esto? Que realmente el verdadero sabio es el que en primer lugar tiene conciencia de su ignorancia. Sócrates demostró su sabiduría cuando dijo: solo sé que nada sé. Si hubiera creído que lo sabía todo, hubiese sido un tonto. Tenemos que reconocer que en el misterio de la creación, de la naturaleza, de la vida y del hombre, todavía somos analfabetos. Sabemos muy poco, pero el hombre en su soberbia cree que es el centro del mundo, que todo gira alrededor de él, pero no. El hombre es un puntito en el espacio del cual Dios tuvo misericordia por medio de su Santo Hijo. A veces me preguntan: pastor, ¿usted cree que hay vida en otros planetas? Mi respuesta es: no lo sé, puede haberla. No estoy pensando tampoco en personas o seres racionales necesariamente. Pienso en la vida. Una célula que esté allí ya es vida. Si existe vida desarrollada, no lo sé. Pero sí sé que el universo es muy vasto. Y Dios en su soberanía pudo haber hecho muchas cosas que yo simplemente no entiendo. Perdón.
Me gustaría entenderlas, seguro que sí, pero no puedo caer en la fantasía, en la ciencia ficción. Entiendo que mi razón es limitada. Job expresa su reverencia y su sumisión a Dios cuando dice: yo ahora conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se oculte de ti. ¿Qué es lo que está admitiendo? Principalmente, yo no lo entiendo todo. Tus propósitos son soberanos al margen de que no los entienda y debo someterme a ellos. Hay momentos en que tengo que decir: Dios está haciendo algo, me guste o no me guste, lo seguirá haciendo. Lo comprenda o no lo comprenda, lo seguirá haciendo porque Dios es Dios y yo espero en Él. Y es en este sentido que Job no pecó, porque desde el principio dijo que Dios no tenía ningún despropósito para con él. Y esto es muy importante. Job aprendió dos cosas básicamente. Primero, a ubicarse. Y en segundo lugar, a no contender con Dios. ¿Y qué es contender? Es pelearse. Uno no puede pelear con Dios. Por eso Dios dice: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Y Dios admite que es inconducente discutir con Él y que todas sus intenciones siempre se cumplirán. Por eso Dios comienza hablando: ¿quién es este que oscurece el conocimiento con palabras sin sabiduría? Cíñete y ahora yo voy a hablar y tú me vas a contestar. Es decir, yo voy a preguntar. Y Job al final recuerda las palabras de Dios y vuelve a repetirlas. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Yo hablaba lo que no entendía, dice Job. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Es decir, yo tengo que preguntar. Y hay una gran diferencia entre contender y preguntar. Job entendió que el hombre no puede oscurecer el consejo de Dios, que el hombre está para aprender, no para interrogar. Un día Abraham conversa con Dios y Dios le dice: mira, Abraham, voy a eliminar las dos ciudades grandes de la llanura, Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿por qué le decía Dios eso? Porque Abraham era el amigo de Dios. Y Dios dice: yo no le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer. Le diré que voy a destruir estas ciudades. Y Abraham entra en perplejidad. ¿Y qué hace? Respetuosamente le dice a Dios: Señor, reconozco que soy polvo y ceniza. Y después empieza a preguntar. Seguramente se decía para sí: no comprendo cómo un Dios justo puede destruir dos ciudades con gente justa adentro. Entonces le pregunta: si hubiera 50 justos, ¿las destruirías? Y Dios le dice: bueno, si hubiera 50 justos, no las destruiría. Y si hubiere 45, si hubiere 40, 30, 20, 10, y Dios le dice: por amor a esos 10, no las destruiría. ¿Se fijan? No es malo preguntarle a Dios, preguntarle aquello que no sabemos y que no entendemos. Lo malo es cuando nos peleamos con Dios, porque queremos que haga nuestra voluntad y por lo tanto si no la hace creemos que se está equivocando. A Abraham se le había caído al suelo su teología. Había cosas que no comprendía acerca de Dios, pero después de conversar con Dios se ubicó en el lugar correcto. Abraham estaba perplejo como tantas veces nosotros estamos perplejos frente a las cosas que nos pasan en la vida. Frente a las pérdidas nos quedamos perplejos y preguntamos ¿por qué? No me lo pregunte a mí. Pregúnteselo al Señor, que es el que hace las cosas. Aprendamos a dialogar con Dios y a poner nuestras inquietudes reverentemente delante de Él. Hay algo que alguien llamó el arte de la oración, que se ha perdido muchas veces. Siempre creemos que tenemos que inclinarnos delante de Dios para pedir algo. Ahora, por supuesto que hay que pedir algo. La palabra de Dios dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero no siempre la oración es pedir. Muchas veces debe ser para mostrarle al Señor nuestras dudas, nuestros dolores, nuestras perplejidades.
Decirle, Señor, esto es lo que me está pasando y no lo comprendo. Y aunque no obtengamos la respuesta en el momento, de seguro la paz de Dios inundará nuestros corazones. Cuando Abraham se levantó de la presencia de Dios, no tuvo la respuesta definitiva, pero hubo algo que le quedó claro, y es que Dios no iba a cometer una injusticia. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? No lo sé, porque Dios es Dios y nosotros estamos aquí. Hay una novela escrita por el humorista español Enrique Jardiel Poncela, titulada La Tournée de Dios. Quizás muchos la pueden tildar de blasfema, porque muestra a Dios que vuelve a la tierra y conversa con los hombres. Y tiene un diálogo muy interesante. En un momento cuando alguien le pregunta acerca de la muerte, ¿por qué has creado esto tan terrible que es la muerte? Y él dice, la muerte es terrible para ustedes, pero para mí no. La muerte es sacar a una persona de acá y ponerla allá. Es simplemente trasladarla, no es tan trágico. Sale de una dimensión para entrar en otra. Escuché la historia de un pastor cuya esposa murió. Estaba con un cáncer muy avanzado y él pedía oración en su iglesia. Y en diferentes iglesias, aún de otros países, pues era un pastor bastante reconocido, internacionalmente hablando. Sepultaron a la esposa y esa noche, antes de ir a la iglesia al día siguiente, día domingo, se levantó a mitad de la noche y le dijo al Señor, Señor, tanto que lo prediqué, tanta gente que oró, y tú no hiciste nada. Entre sollozos, sintió que Dios le decía, ¿qué es lo que pediste? ¿Que esté bien? Ella está bien. ¿Que tenga salud? Ella tiene muy buena salud. En realidad, hice todo lo que me pediste. Pero en general no pensamos así, ¿verdad? El pastor dice, esa mañana fui con gozo a la iglesia, porque realmente lo que yo había pedido a Dios, Él lo había cumplido. Ella estaba mejor que acá, y yo le había pedido eso al Señor. El libro de Job nos lleva a pensar en todas estas cosas. Hay una perfecta ubicación de Job delante de Dios. Job se vuelve a ubicar. Él dice, yo no sabía, no entendía, ahora quiero sentarme y quiero aprender. Creo que vivimos en un tiempo de gran desubicación, en medio de gente desubicada. Se ve mucha falta de respeto por todos lados. Hay falta de respeto hacia los adultos mayores. Ya no existe el usted. Ahora todo el trato es de tú a tú, sin importar las canas. Hace muchos años Moisés escribió, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Pero resulta que en nuestra sociedad hemos perdido el respeto. También se ha perdido el respeto por el saber. Los alumnos hoy tratan a los profesores como a sus iguales. No hay diferencia entre el que enseña y el que aprende, entre el que sabe y el que no sabe. Si no le enseñamos a nuestros jóvenes y a nuestros niños a respetar a sus autoridades, como sociedad estamos perdidos, porque no podemos nivelar todo para abajo. Hay que buscar ir hacia arriba. Por eso respetamos a la persona mayor, porque es mayor. Respetamos al hombre que sabe porque fue a una universidad y recibió un título, entonces tengo que respetarlo, y si es un doctor, es un doctor. La falta de respeto demuestra la desubicación que tenemos, y el gran problema es que cuando llegamos a Dios lo tratamos de igual a igual porque no tenemos noción de jerarquía. Por eso lo primero que hace Dios frente a Job es ubícate. Soy yo el que hace las preguntas ahora. Si vas a creer que sabes más que yo, entonces no hay diálogo. Creo que eso es lo que deberíamos hacer, lo que deberían hacer los profesores. Alumnos, yo sé y ustedes no saben. Si mantenemos el respeto, podré enseñarles y esto podrá dar resultado. Pero claro, hoy los padres quieren ser amigos de sus hijos, los compinches. No, tienen que ser padres, no amigos. El profesor no puede ser amigo del alumno, tiene que ser el profesor, para eso está. Tenemos que aprender a jerarquizar. Es absolutamente necesario si queremos que nuestra sociedad sobreviva.
pero me temo que estoy llegando tarde con este mensaje. Creo que ya perdimos el sentido del orden que tenemos que tener como sociedad. Hay gente desubicada con respecto a Dios. No solo los blasfemos y ateos que hablan tantas barbaridades a partir de su ignorancia profunda. Me refiero a gente que predica y que a los gritos de repente le da órdenes a Dios. Ahora sánalo, ahora dale esto. Cuidado, Dios no es sordo ni mozo de nadie para que le estén gritando. Nadie viene y le da órdenes a Dios. Hay tanta falta de humildad y una soberbia descarada en todos estos pseudo predicadores. Una soberbia que realmente enerva, irrita. No se le puede ordenar a Dios que sane a nadie, porque no está a las órdenes mías. Dios es Dios. Pero uno escucha tantas barbaridades. De pronto llegan y atan y desatan y reprenden las enfermedades como si la enfermedad tuviera entidad. ¿Y quiénes son los que caen? Los ignorantes, donde los fascinan y los esquilman. No, empecemos por ubicarnos delante de Dios. No le gritemos a Dios ni le demos órdenes. Dios no está a las órdenes nuestras, es al contrario. Nosotros estamos a las órdenes de Dios y Él es el que marca los tiempos. Yo creo que Job es el libro de la gran ubicación y el que nos dice que no podemos penetrar en los misterios de Dios, que es una necedad que yo pelee con Él y que tengo que ubicarme. Y cuando yo entiendo estas cosas, empiezo a aceptar la realidad como es. Y Job dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Pero dice algo más. Él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Aquí está la gran declaración del propósito del libro. Hasta que no pasé por eso, tenía un conocimiento secundario de Dios, pero ahora mis ojos lo ven. Y esto es muy interesante, porque tenemos 5 sentidos, ¿verdad? Pero el hombre, como decía un viejo profesor, es un animal óptico. El ojo es fundamental para el hombre. Ojalá nunca ocurriera, pero si usted debiera elegir cuál de los 5 sentidos quisiera perder, quizás diga el gusto, el olfato, pero seguramente no elegirá sus ojos, porque el hombre es óptico fundamentalmente. El oído es un vehículo de conocimiento, por supuesto, oímos, pero el ojo es el que experimenta, es el que indaga. La reina de Saba, cuando fue a visitar a Salomón y vio todo el esplendor, ella dijo, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Hasta que vio, entendió cabalmente. Y lo que dice Job es eso, de oídas te había oído. El conocimiento que tenía era un conocimiento solamente teórico prácticamente, un conocimiento que no llegaba al nivel que ahora estaba teniendo. Ese conocimiento lo había hecho un hombre justo, apartado del mal, temeroso de Dios, que ofrecía sacrificios por él y por los hijos, por si los hijos hubieran pecado tal vez. Ese hombre recto dice, te había oído hasta ahora, recién te conozco después de esto. Después de esta prueba, después de esto que yo he pasado, ahora empiezo a conocerte, ahora sí sé quién eres tú, ahora sí sé relacionarme contigo. Y esto es lo que nos pasa, que muchas veces las pruebas nos llevan a conocer realmente quién es Dios. Y Job dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Ustedes saben que los antiguos echaban polvo al aire y ceniza y la dejaban caer sobre la cabeza para decir no soy nada. No soy nada frente a la grandeza de Dios. Y no es que se arrepiente de pecado, de los imaginarios que le señalaban los amigos, no. Se arrepiente del orgullo y de la rebelión del hombre frente a su propia realidad, de no aceptar la realidad que tenía delante. Y Dios le restituye a Job todas las cosas al final. Eso aparece en la parte prosa. Pero me interesa este sentimiento de Job frente a Dios que lo lleva a aceptar su realidad. Nosotros tenemos un esquema en nuestra vida rígido, en nuestra cabeza. Decimos, las cosas tienen que ser así. Pero resulta que las cosas no son como tienen que ser. Las cosas son como son simplemente.
Y hay que aceptar esa realidad. Aceptar la realidad del sufrimiento, del dolor. Aceptar la realidad del gozo y de la alegría y de la felicidad. Todo. Porque todo proviene de Dios. Y aprender a no explicarlo todo, sino aprender a reír con los que ríen y a llorar con los que lloran. A compartir eso. Y esa es la sabiduría. Dios le restituyó a Job todo lo que había perdido, pero le hizo un llamado poderoso. Un llamado que se ha escuchado muchas veces en la historia de la humanidad y que ojalá se vuelva a escuchar en este tiempo. Lo dijo Job: dejemos que Dios sea Dios. Dios, tan solo Dios, como dice ese himno inspiracional. Ese fue el gran grito de la Reforma, que Dios sea Dios. Estamos a más de 500 años y a veces pareciera que se ha perdido esto. Pero Dios tiene que ser Dios porque Él está en el cielo y nosotros en la tierra. Y por tanto tenemos que inclinar la cabeza delante de Él y decir, como decía Job: recibiremos lo bueno y no lo malo. Y por sobre todo, vivir todos los momentos de la vida siempre tomados de la mano de Dios. Que el Señor nos bendiga.